Bueno, vamos a continuar. Clase número 3. Ya hemos visto por qué es la teología de la cruz. Hemos visto también la cruz desde la perspectiva del Padre, ¿sí? Y ahora nos toca ver la cruz vista desde la perspectiva del Hijo, que es muy importante también para reflexionar, ¿no? Y creo que es necesario que nosotros podamos ir a la palabra para tomar la base de esta clase que está en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Pablo escribe esto resaltando lo que doctrinalmente conocemos como la humillación y la exaltación de Cristo, ¿no? Y es tan maravilloso lo que dice acá y es tan profundo a la vez que nos lleva a nosotros a meditar y a poder desarrollar una clase, y no nos va a alcanzar una clase, creo que es un plan eterno, así que una eternidad va a ser todavía insuficiente para maravillarnos de esta obra, ¿no? Y Pablo escribe diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto no es posible pensar que haya sido un accidente o que haya sido un plan B porque algo se arruinó y tuvo que ver qué hacía para redimir. Esto es un plan maravilloso, en el cual muestra que la participación de nuestro Dios Trino fue perfecta, fue eficaz y que nos lleva a nosotros a maravillarnos, ¿no? ¿Por qué es un plan? Si vamos al Salmo 40, vamos a ver uno de los tantos salmos que tiene una dirección mesiánica y cómo nos lleva a nosotros a entender también que acá habla de Cristo y Cristo mismo hablando, ¿no? El Salmo 40, el versículo 6 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije. En realidad, cuando nosotros vemos este dije, nosotros lo asociamos directamente a lo que David dijo, pero estos son salmos mesiánicos, porque el único que puede hacer esto y cumplir todo esto es Cristo. Entonces acá quiero que lo veamos desde la perspectiva de Cristo. Cristo diciendo, el versículo 7, he aquí, vengo, he aquí, vengo. Y dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús lo dijo esto. Toda la escritura habla de mí. O sea que acá David está haciendo referencia a una frase mesiánica. Y dice lo más importante, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es exactamente lo mismo que el autor de Hebreo lo vuelve a expresar allí en el capítulo 10, ¿no? Pero qué importante es entender esto, que el Señor mismo es el que hace claramente la expresión del cumplimiento de un plan eterno. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Lo mismo que Juan capítulo 4, cuando Jesús, después que habla con la mujer samaritana, y vemos todo lo que aconteció, y después vuelven los discípulos trayéndole comida, y Jesús dijo que Él tiene una sola comida que comer, versículo 32. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces ellos dijeron, entonces ya le trajeron a alguien comida. Pero acá vemos que dice Jesús, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces todo esto tiene una relación muy clara, que no puede haber habido un accidente, no fue algo que por culpa de Pilato, por culpa de Herodes,
o por culpa de los judíos que le rechazaron. Hay un plan de redención. Entonces, después de leer Filipenses, capítulo 2, y ya habiendo visto nosotros en la clase anterior lo que no solamente debemos contemplar la cruz desde la perspectiva del Padre, sino también ahora mirarla desde la perspectiva del Hijo, entender justamente desde el plano del que obedece, porque el Padre representa la autoridad y el Hijo la obediencia, porque el Padre dijo lo que hay que hacer y Jesús vino a cumplir. Entonces, ya cuando observamos el Calvario, no debemos solamente ver el sufrimiento físico de Jesús, sino entrar a otro plano, ver claramente que el Hijo eterno de Dios ha venido a cumplir voluntariamente, y eso es lo que muchos no pueden entender. Es más, tantas versiones de películas y tantas interpretaciones humanistas, Hollywood y cuantas cosas más, es como mostrar a Jesús sufriente como que, bueno, han sido injustos con él, ¿no? Pero lo que vemos nosotros es que Jesús cumple voluntariamente una misión por la cual Él vino al mundo. O sea, todos nosotros nacemos para vivir. Sabemos que algún día vamos a morir, pero desde que nacemos nosotros sabemos que hemos nacido para vivir. Y nuestro instinto de supervivencia nos hace siempre estar protegiéndonos y cuidándonos y para preservar la vida. Pero Jesús no, Él claramente vino para morir. Él vino a cumplir un propósito. Entonces, esto que vamos a ver nosotros en esta clase es cambiar el enfoque, ya no mirar desde la perspectiva del Padre en la cruz, sino desde la perspectiva del Hijo. Porque cada cosa que revela la palabra, desde Isaías 53, los evangelios hablando del martirio y el sufrimiento de Jesús, cada golpe que ha recibido, cada insulto que ha recibido, cada clavo que ha metido en sus manos, el sufrimiento de Jesús, allí vemos nosotros claramente que cada situación de dolor que Él sufrió forma parte de la obra redentora, forma parte de un plan eterno de redención. Todo formaba parte de ese plan. Nada sucede sin que Dios lo haya decretado. Eso lo dice Pedro en el discurso de Hechos de los Apóstoles. Todo ha sido de acuerdo a lo decretado por el Señor. Entonces, lo que había que suceder, sucedió. Y el propósito por el cual Él vino, se cumplió. Entonces la cruz fue el acto supremo, máxima expresión de la obediencia de Dios Padre. Por eso es que así como se expresa la máxima obediencia hasta alcanzar la muerte, también vemos nosotros que hay una expresión de máximo amor. De tal manera amó Dios, un amor extremo. Ese amor que entrega, que da a su Hijo, para entonces nosotros poder comprender verdaderamente la grandeza de la cruz. Ya empezamos a ver desde la perspectiva del Padre y desde la perspectiva del Hijo. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos esas preguntas que están puestas allí en el cuadernillo. ¿Qué significó para Cristo venir a morir? ¿Qué significó? Si nosotros por naturaleza, cuando algo tenemos que hacer y nos dice, mira, vas a ir, pero vas a pasar todas estas cosas, uno primero, como dice, recalculando, a ver si me conviene o no me conviene. Pero noten ustedes que la palabra pero es la que va a dar el significado de las cosas, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, digo, vas a ser una persona que vas a tener muchos millones, mucho confort, mucho bienestar, vas a poder darte con todos los lujos, pero tenés que trabajar, sacrificarte, no dormir. Uno se pone a pensar. Pero si dice al revés, vas a sacrificarte, vas a trabajar, vas a padecer un tiempo, pero después vas a darte con todos los lujos, con todos los gustos, con todo el confort, cambia el pero, ¿no es cierto? Cambia la perspectiva. Entonces, la cruz va a cambiar las perspectivas
depende cómo ponemos el pero nosotros. Depende cómo ponemos el pero. Porque cuando hablamos del Evangelio, Jesús, ¿qué dijo? Van a sufrir, van a padecer, los van a perseguir, los van a aborrecer, los van a odiar, los van a encarcelar y los van a matar. ¿Quién quiere ese Evangelio? Pero, ¿qué viene después? Cambia totalmente. No es lo mismo decir a cualquier persona, va a haber bendición para tu vida, vas a estar muy bien, Dios te da vida eterna, vas a tener paz, vas a tener perfección, pero tenés que negarte, tenés que morir, el costo es diferente. ¿Se entiende? Entonces siempre depende de la perspectiva donde yo recibo la instrucción de la palabra. ¿Qué es lo que me está diciendo? Entonces cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo, siempre tenemos que saber dónde ubicamos el pero. Siempre. Entonces, preguntas como hacernos qué significó para Cristo venir a morir, qué experimentó el Salvador, qué logró mediante su sacrificio, qué nos revela la cruz acerca de la persona y su obra. Bueno, todo eso lo vemos nosotros reflejado en la perfecta obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que necesitamos nosotros, ahí tienen en azul varios versículos bíblicos para que empiecen a calentar motores, a preparar las Biblias y ahí el micrófono entra en calor. Porque vamos a ver los textos bíblicos, vamos a ver qué nos dice la palabra. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a ver lo que es necesario que el Evangelio empiece a ser enseñado desde este principio. Que el Hijo Eterno se hizo hombre. Este punto es importante. ¿Por qué? Porque Dios es 100% Dios y Dios es 100% hombre y lo vemos que su palabra lo dice. Se encarnó, Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es que antes de nacer en Belén, Cristo ya existía. Cristo ya existía, porque existía juntamente con su Padre. ¿Han escuchado esa pregunta tramposa que algunos hacen diciendo, bueno, si Jesús murió y es el Rey, el Creador de todos, ¿qué pasó esos 3 días? ¿Quién gobernó? ¿Han escuchado eso? Esa es la falsa dicotomía o la falsa tensión o el falso dilema de este punto, ¿no? El gran problema es que el que piensa así está pensando que la muerte es el fin de la existencia y eso no es así. La muerte no es el fin de la existencia. Lo que murió fue el cuerpo de Jesús para pagar la culpabilidad, pero no es el fin de la existencia, ¿no? Porque Jesús lo dijo, derriben este templo y en 3 días yo lo reconstruyo. El que dejó de existir con la muerte no tiene posibilidad de reconstruir. Entonces necesitamos entender nosotros de la eternidad del Hijo. La eternidad en esa deidad. Jesús era el Hijo antes de encarnarse, en la preexistencia. Y por eso es muy importante ver lo que Jesús mismo dice en Juan 17:5. ¿Alguien lo tiene allí? Juan 17:5, léelo por favor. Esto es algo que Jesús hace una oración privada, digamos así, ante el Padre en una oración intercesora. Léelo por favor. Ahora pues, Padre, Perdón, léelo el 4 y el 5. yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La palabra o la frase clave es antes que el mundo fuese. Y esto no es única vez. En la Biblia hay muchas referencias y textos que dicen antes que el mundo fuese. Es muy importante entender por qué Dios revela esto. Porque Cristo no comienza a existir desde el pesebre, desde Belén, ¿sí? Él es el Hijo eterno, el Verbo eterno. Él es el Creador. Según Juan capítulo 1, dice, por Él fueron hechas todas las cosas. Todo subsiste por Él. Entonces, Él participó de la creación del universo, siendo el Hijo, ¿sí? Es más, si dice Hebreos que Dios habla por el Hijo, la voz que escuchó Adán en Edén, que le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Es el Hijo hablando con Adán.
Hola. ¿Se entiende? No podemos nosotros poner en el plano de la comprensión humana, alejada de la verdad bíblica, de que Jesús comenzó a existir desde que nació, ¿no? Por eso cuando llega la fiesta de Navidad y dice el niñito Dios, ¿no? Es una cuestión medio, medio rara. Pero entender esto es importante porque Él es digno de la misma adoración que recibe el Padre eternamente. Sin embargo, el Hijo decidió encarnarse, entrar en el mundo que Él mismo había creado. Y esto es muy importante porque acá es donde se expresa lo que Pablo hacía referencia a la humillación de Cristo cuando fue la encarnación. Reflexionemos en eso, tan importante. Haya pues en vosotros, hemos leído, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, eso es una decisión voluntaria, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, esta frase, se despojó a sí mismo, claramente está mostrando un dominio y una voluntad de hacerlo. No fue obligado, fue una voluntad. Y esto no significa que dejó de ser Dios. No es eso. Eso es muy importante tenerlo bien en claro. Sino que Él se añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana verdadera. Por eso es que se lo llama el segundo Adán. El primer Adán, sin pecado creado, pero Jesús es el segundo Adán. Entonces lo que vemos nosotros es que el Rey de Gloria, ese Rey de Gloria, nació en pobreza. El Rey de Gloria nació en pobreza. El Rey del universo nació en pobreza. El Creador se hizo criatura, sin dejar de ser Dios. Por eso es que nosotros vemos que Él fue 100% hombre. El sustentador del universo necesitaba sustento, tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba. Y el dueño de todo en absoluto, no tuvo dónde recostar su cabeza. Fíjense ustedes, este se llama el nivel o el plano de la humillación de Cristo, que es el estado de humillación. El estado de humillación es el solo hecho de encarnarse, el solo hecho de estar en este mundo que por Él mismo ha sido creado. Entonces la cruz comenzó mucho antes que el Calvario. Comenzó cuando el Hijo Eterno aceptó humillarse tomando forma de siervo. Por eso es que 750 años antes ya Isaías profetizaba del el siervo sufriente. O sea, ya anunciaba algo que Dios había revelado. Por eso que nosotros vemos es que Jesús va a traer, desde la perspectiva que nosotros estamos viendo hoy, desde la perspectiva de Cristo, el Hijo en la cruz, lo que es el cumplimiento de un plan. Y eso, no sé ustedes, pero a mí me trae una tremenda confianza y tremenda seguridad de que Dios no deja librado nada, ningún punto de toda la creación librado al azar. En perfecto control, en perfecta soberanía y el perfecto cumplimiento para el propósito que lo ha enviado. Entonces esto sí o sí nos lleva a nosotros a ver el segundo punto, que Cristo vino con un propósito definido. Si Él es Dios que se hizo hombre, ¿por qué vivió 33 años solamente, aproximadamente, no? ¿Por qué vivió? ¿Por qué no pudo vivir 2026 años? Lo tenemos todavía acá, ¿no? Sería ideal. Creo que sería mucho mejor. Pero ¿cuál fue el motivo por el cual después de que Él resucitó apenas tuvo unos cuantos días más y luego ascendió? ¿Por qué generar la expectativa de una venida nuevamente de Jesucristo? Esto tiene mucho que ver en cuanto a la fe que hemos recibido.
y cómo nuestra fe va creciendo conforme a sus promesas y a su palabra. Por eso es que cuando dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Es importante entender que Jesús es justamente el propósito definido del Padre en ese plan de redención por el cual Él tenía una misión. Y la misión principal era ¿cuál? Salvar. Salvar al pecador. Salvar al pecador. Y esto dice justamente Lucas 19:10. ¿Quién lo tiene? Lucas 19:10. ¿Qué dice el texto? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Por eso Jesús habló con Natanael. Por eso Jesús fue a la región de Gadara. Por eso Jesús le dijo a Mateo Leví, sígueme. Por eso él se acercó a esa barca de pescadores y los llamó a pescar hombres. Por eso Jesús hizo todo lo que hizo. Ahora, ¿qué problema? Jesús murió, resucitó y se fue. ¿Y quién nos llamó a nosotros? Pues el Hijo, Él, el Dios que ya consumó la tarea. Porque Él jamás perdió de vista su objetivo de su venida a este mundo. No te salvó un pastor, no te salvó una denominación, no te salvó nadie más que Jesucristo. Si hallaste salvación, es Cristo el que te salvó. Amén. Y te llamó con su Espíritu Santo para que tu vida empiece a vivir nuevamente. Porque el Hijo del Hombre vino a esto, a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Escuchó a alguien que dice, yo ya de hace años que venía buscando al Señor. Linda frase, pero no es bíblica. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. No hay quien busque a Dios. Él no estaba perdido, yo soy el que estaba perdido, vos estabas perdido. Entonces, su misión no era simplemente enseñar, y vaya que enseñaba bien. No era solamente hacer milagros, y él tenía toda compasión por todas las personas. Y no vino solamente a ser un ejemplo moral, intachable, de obediencia perfecta a los padres, a la sociedad, a la ley hebrea. No. Todo eso lo hizo en su esencia, estando en condición humana, pero Él vino a morir. Él vino a salvar. Por eso es que toda su vida avanzaba hacia un solo lugar, hacia el Calvario, hacia la cruz. ¿Se acuerdan allí por Génesis 22 cuando Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo al monte Moriah y que sacrifique a su único hijo a quien amaba? Tremenda escena, ¿no? Yo la veo y me emociona. Cada vez que la leo esa escena, digo, Señor, qué tremendo. Y qué fe. Iremos, adoraremos y volveremos. Dios teniendo control de todo. Hasta levantar el puñal, listo para sacrificar a su hijo atado, su hijo también respetando y honrando a su padre, porque un hombre mayor, siendo viejo, con un forcejeo zafaba y huía y salvaba su vida. Pero él dejó de ser atado. Hay un cuadro precioso ahí. Pero la voz apresuró a decir, no le hagas daño, ya conozco que me amas. Y estaba allí un carnero enredado en un zarzal. Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Hace referencia a la sustitución, hace referencia a la obra redentora. Pero habrán escuchado que son uno de los textos que más pésimamente se aplica cuando diciendo, a usted le hace falta un auto, hermano. Jehová Jireh, Dios le proveerá de un auto. Dios le proveerá de una casa. Dios no va a proveer nada de eso. Si Él quiere, amén. Si Dios no quiere, amén. Pero ese texto y esa frase, Jehová Jireh, es Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Y sucedió. Porque toda su vida y toda la Escritura hablaba de ese momento, donde la tierra a plena luz del mediodía se hizo oscuridad, donde quedó abandonado totalmente, donde un terremoto sacudió
donde el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y donde en ese terremoto las tumbas y los sepulcros se abrieron y salieron todos los que estaban allí. ¿Qué acontecimiento único, histórico, ha sucedido allí? Ese es nuestro Señor. Esa es la gloria de la cruz. Eso es mirar que Él no perdió el objetivo, Él vino a salvar a los pecadores. Por eso es que Pablo hace hincapié: no quiero que prediques otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Ahí está el mensaje. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero anunciado. 1500 años antes, desde que se dio la ley, los sacerdotes y sumos sacerdotes cumplían el ritual del holocausto del Cordero para la expiación. Hebreos dice: no podían hacer perfectos los santos. Debían tener todos los años el mismo ritual por 1500 años. Hasta que Juan el Bautista dijo: ahí está, Él es. Eso pasó hace 2000 años, hermanos. El Cordero de Dios, el que quita el pecado, apareció caminando entre la gente. Ese Antiguo Testamento quedó totalmente cumplido por la aparición de nuestro Salvador. Por eso es que Dios había anunciado la llegada de ese Salvador. Y lo hizo desde Génesis. Incluso desde antes de correrlo del Edén. Le dijo que la simiente de la mujer te iba a aplastar la cabeza a esa serpiente. La simiente de la mujer es Cristo. Cada sacrificio que se hacía, cada ofrenda, desde que Dios le dio a Moisés cómo iba a ser el ritual, cómo iba a ser levantado el tabernáculo, hasta cómo iba a ser la vestimenta de los sumos sacerdotes, cómo debía ser hecho el sacrificio, qué tipo de cordero tenía que ser, cada detalle. Por eso Dios le dijo a Moisés: mira, haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. No inventes nada, porque todo habla de una sola cosa. Toda su vida avanza hacia la cruz del Calvario. Por eso Juan el Bautista, allí en Juan 1:29, él dijo con todas sus fuerzas para lo que había llegado: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo había sido el que había sido anunciado. Y él sabía perfectamente que él venía a sufrir y a morir. Él era el Salvador. Su destino era la cruz, era morir. Por eso es que la obra de Cristo fue impactante, fue extraordinaria, porque su obediencia fue perfecta, totalmente perfecta. Y ahí es donde nosotros vemos la diferencia entre el Adán primero y el Adán segundo. El primer Adán, que representa el árbol del bien y del mal. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido en este primer Adán. Todos. Y la gran confusión que tenemos todos es pensar que porque yo hago cosas buenas, ya estoy bien con Dios. Pero este árbol dice que también hace cosas buenas. También hace el bien, pero también hace el mal. Y aunque puedas tener muchos puntajes de obras buenas, mientras estés en Adán, estás condenado. De la única forma es ser trasladado a Cristo, el segundo Adán, ser hallado en Él, nacido en Él. Y eso justamente es lo que nos da la diferencia. Porque muchos dirán en aquel día: Señor, ¿por qué no nos abres? Señor, si hicimos cosas buenas. Predicar es cosa buena. Sanar enfermos es muy bueno. Echar fuera demonios es muy bueno. Poniendo en un nivel de cosas que son excelentemente buenas. Imagínense en todas las cosas buenas que uno puede hacer. Pero sin embargo, el Padre dirá: yo no te conozco, porque al único que conoce el Padre es al Hijo. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Por eso es que el primer Adán desobedeció. El primer Adán fracasó.
El primer Adán no pudo soportar una tentación. Jesús soportó todas las tentaciones. El primer Adán no pudo mantenerse íntegro ante la tentación del mismísimo Satanás. Jesús 3 veces y muchas más ha sido tentado por Satanás y él resistió, no pecó. En aquel huerto, Adán tenía todo y pecó, pero en el huerto de Getsemaní, Jesús no tenía nada, agonizaba, pero ahí encontró el triunfo. Hay una gran diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. Por eso que su pecado, el pecado de Adán, que pasó a toda la humanidad, ¿cómo es posible que la humanidad pueda salvarse? El hombre pecador se pueda salvar. Es imposible. Por eso es que Jesús se tuvo que encarnar para tomar los pecados de su pueblo, a quien él vino a salvar. Cristo vino como el último Adán, como la creación perfecta. El primer Adán cayó y el segundo Adán obedeció. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Vamos a leer un poquito de Romanos capítulo 5. No sé quién lo quiera leer, téngalo listo, pero voy a decirle que lea un poquito más. Vamos a leer desde el 12 hasta el 19. ¿Quién se anima a leerlo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba a venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hasta el 19. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén, bendito sea el Señor. Pablo tomó un buen espacio para explicar la expresión de estos dos Adán. Adán y Cristo, el primer Adán y el segundo Adán. Y creo que allí está justamente la explicación didáctica, pedagógica que hace Pablo para expresar justamente lo que acabo de decir acá. No se trata de creer que porque hago cosas buenas yo soy salvo. Porque la perfecta obediencia está en Cristo. Y no, a pesar de mis obediencias buenas, nunca va a alcanzar la perfección. Por eso es que nosotros vemos en los versículos que están allí abajo, dice, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Entonces, toda la vida de Jesús fue una vida de perfecta obediencia. Él nunca pecó. Nunca se rebeló. Nunca postergó. Nunca deshonró a su padre. Nunca falló en cumplir la voluntad de Dios. Cumplió toda la ley en perfecta obediencia. Incluso la obediencia final, que era la muerte. La muerte.
hemos leído en Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué aclara Pablo que no fue solamente hasta la muerte, sino muerte de cruz? Porque para aquel entonces la muerte de cruz era la peor de todas las muertes. El sufrimiento atroz. Y la cruz era el punto culminante de esa obediencia, perfecta obediencia. Y lo más glorioso es que Jesús lo hizo tomando todos nuestros pecados, llevándolo en sí mismo para pagar nuestra culpabilidad y entonces tener nosotros justificación delante del Padre. No hay deuda, no hay condenación, no hay demanda. Nosotros todavía tenemos culpas, todavía nosotros nos sentimos sucios y condenados y culpables cada vez que hacemos cosas. Pero si tu fe está puesta en la obra de Cristo, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, el sufrimiento de Cristo fue real. Fue claramente una expresión visible y también sustitutiva. Porque mientras todo el mundo le injuriaba, mientras todo el mundo estaba allí escupiendo o celebrando o pensando que se estaban desligando de esta pesadilla, Jesús estaba en la cruz diciendo, Padre, perdónanos. Padre, perdónanos. Porque Jesús tuvo sufrimiento físico y lo expresa la Escritura. Ya lo dice directamente desde Isaías 53:6, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová lo quebrantó. Pero él sufrió físicamente porque su crucifixión en ese momento fue el método más cruel que podía existir en aquel mundo antiguo, sufriendo azotes que desgarraban su piel, su carne. Fue golpeado, fue escupido, le pusieron coronas que traspasaron su sien, fue clavado en un madero y experimentó el dolor extremo, la humillación pública. No estaba como parece en las películas con una chiripa, estaba desnudo. Jesús fue exhibido en la desnudez, en la vergüenza de la desnudez. Esa desnudez que avergonzó a Adán y a Eva es la desnudez que él también pagó en la cruz del Calvario. Él tuvo sed, él también tuvo un agotamiento absoluto. Los apologistas hablan de la falta del oxígeno que tenía por estar colgado y prácticamente no podía ni hablar. Sin embargo, estos sufrimientos no fueron solamente físicos, no fue lo más profundo. Los sufrimientos espirituales, él nunca había pecado, pero el Padre dice, lo hizo pecado por nosotros. Cuando nosotros pecamos con el testimonio del Espíritu Santo en nosotros que nos convence de pecados, ¿cómo nos sentimos? Sucios, avergonzados, entristecidos. El pecado no es motivo para celebrar. Luchamos contra esos pecados. Imagínense aquel hombre puro que jamás pecó. Y esos sufrimientos se expresaron. ¿Por qué? Porque ahí en Isaías 53:6 dice claramente que Jehová cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Allí en Levítico hacía referencia a cómo se hacía el sacrificio poniendo las manos sobre el cordero Azazel, confesando toda iniquidad, rebelión y pecado y dejándolo ir, que se pierda en el desierto. Y el otro sacrificio era del cordero que iba a ser inmolado. Por eso es que el Señor cargó toda tu culpa, toda mi culpa. Dios Padre quiso hacer eso. Imputó sobre su propio Hijo, aquel que nunca pecó. El justo ocupó el lugar de los injustos. El inocente recibió la condena de los culpables para darnos a nosotros la vida eterna, la libertad, la justificación. Ese glorioso intercambio, esa sustitución, no es otra cosa más que un plan perfecto. No hay un accidente allí, hay un plan perfecto. Por eso es que el sufrimiento de Cristo fue físico, fue espiritual en el sentido de la inmundicia de todo el mundo, todos nuestros pecados
sobre él. Pero por sobre todas cosas, lo que dice Mateo 27:46. ¿Qué dice? El clamor más terrible fue ese. El grito que se estremeció en Dice, Calvario. cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue uno de los momentos más solemnes del Calvario. Jesús diciendo, Elohi, Elohi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y claramente esa expresión habla de la separación debido a la santidad del Padre y la inmundicia del Hijo en ese momento siendo nosotros. Es justo pagando por los pecadores. Y no significa que el Padre dejó de amar al Hijo, no es eso. Tampoco que hubo una ruptura de la Trinidad, como algunos quieren forzar. Ese es el falso dilema. Significa que Cristo estaba experimentando totalmente el juicio que merecían los pecadores. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su propio camino. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Todos huían, Él encaraba a la cruz. Eso es un cuadro impresionante. El sálvese quien pueda, el yo doy mi vida. Lo diferente. Yo entrego mi vida. Esto estaba soportando en ese momento Jesús, la ira que él había orado en Getsemaní. Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se eche mi voluntad, sino la tuya. Esa copa de la ira divina contra el pecado, esa expresión de ausencia, estaba bebiendo la copa del juicio hasta la última gota. Nadie fue salpicado con esa copa de la ira. Él bebió toda. Por eso es que a la hora de beber la copa que representa su sangre, dice, beban todos de ella en memoria de mí. Nunca se olviden de esto. Que yo bebí la copa que te tocaba a vos. Nunca te olvides de eso. Y Satanás siempre va a querer oscurecer el Calvario con oscuridad. Pero siempre debemos mirar lo que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque ahí expresó su amor en la cruz. Punto 5. El amor que Cristo revela es una entrega voluntaria. Es una expresión asombrosa. Dispuesto a morir. Para esto he venido. Para esto he venido. Yo vine a dar mi vida en rescate. ¿Sabes cuál es el amigo que te ama? ¿Qué dijo Jesús? El que da su vida. Jesús no fue obligado a morir. No lo arrastraron a la cruz. Juan 10:18, ¿alguien quiere leerlo? Juan 10:18. Qué tremenda palabra, ¿no? Mire, para pintarla así afuera de la casa, ¿no? Dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se imaginan qué habrá sido para aquel soldado que estaba por clavarlo en la cruz, que no resistió, sino que le entregó su mano? La cruz fue una expresión planificada desde la eternidad. Fue un pacto eterno de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que nuestra salvación sea una salvación trinitaria. Cristo avanzó directamente a la cruz. Es más, se anunciaba desde el principio su final. Todos los profetas hablaban de Él. Todo apuntaba hacia la cruz. Él era el Redentor que había de venir. Por eso es que la cruz fue voluntaria, no fue obligada. No fue un accidente, como dije varias veces ya. Pudo haber llamado legiones de demonios si hubiese sido, de ángeles si hubiese sido injusto. Podría haber hecho todo esto. Le dijo a Pedro, ¿crees que no puedo llamar ángeles que me defiendan? Jesús podría haber hecho esto. Ángeles en el Getsemaní bajaban a servirle, a contenerle. Pudo haber destruido a sus enemigos en un momento.
con levantar una ceja simplemente. Es más, desde el Edén podría haber dicho, listo, matamos a todos esto y hacemos una nueva creación. Pero Dios quería glorificar su nombre. Dios quería glorificar su gracia, su misericordia a través de la obra redentora. Por eso es que algunos son condenados y otros son salvados, porque incluso entre los que se pierden, Dios es glorificado en su justicia, en su santidad. Dios siempre lleva la gloria. Por eso, mis hermanos, Él que pudo haber destruido todo, pudo haber evitado el sufrimiento, tal vez hubiera sido suficiente con sacrificar a uno de los ángeles más poderosos, pero Él eligió permanecer en ese camino, en esa vía dolorosa, hasta el final. Jesús es el único que obedeció al Padre perfectamente y el Padre fue glorificado. Por eso hemos leído que el Padre después lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, que impacta en el cielo, la tierra y debajo. Toda rodilla se dobla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hasta el mismísimo diablo un día lo veremos también postrado diciendo Jesucristo es el Señor, porque es toda rodilla. Claramente Él sabe quién es, los demonios saben quién es. ¿Qué tienes con nosotros, Altísimo? El Hijo del Altísimo. Saben quién es. Jesús no le permitía hablar porque le conocían. Sabían que Él es el Rey de Gloria. Por eso es que Él decidió salvar a su pueblo. Y esto es lo que nosotros podemos ver, que el amor fue no solamente expresado, sino demostrado. Y es lo que nosotros podemos ver que el apóstol Pablo hizo de esta verdad su bandera. La bandera que flamea. Su bandera sobre mí es amor. Y Pablo lo dijo en Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan? ¿Quiere leerlo alguien? Gálatas 2:20. El amor de Cristo no es una teoría. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué entrega de amor? Demostrativa. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Eso aniquila toda esta presión que te mete el mundo de que estás solo, que nadie te tiene en cuenta, que nadie te ama. Mira la cruz. Es una expresión tan clara del amor del Señor. Cada herida proclama su amor. Cada golpe proclama su amor. Cada momento de sufrimiento. Soledad, abandono, rechazo. Cristo amó a los suyos hasta el final. Hasta el final. Y no solamente eso. El miércoles pasado, ¿se acuerdan? Dijimos, porque el Señor te ha dado vida eterna. ¿Se acuerdan? Para poder amarte con su amor eterno. Porque Él quiere amarte. Y como su amor es eterno, te dio vida eterna. Amén. Nunca, jamás dejaremos de existir. Y jamás en nuestra existencia, ni una fracción de segundo, dejaremos de sentir su amor. Jamás. Mire si no es mentiroso Satanás. ¿Qué amor necesitamos? Por eso es que para ir culminando, no sé si voy muy rápido yo. Lo veo a Daniel que está sentado cómodo acá y tranquilo. Me asusté. El triunfo de Cristo es lo necesario. Y por eso es que la mirada desde la perspectiva de Cristo es lo que nosotros podemos decir, gracias Señor por esta realidad. Pero vamos a ver primeramente Colosenses capítulo 2. ¿Por qué el apóstol Pablo hace énfasis a que no nos dejemos engañar con facilidad, sino que nos afirmemos en lo que hemos aprendido de Cristo? Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y mire qué texto extraordinario, dice el versículo 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios en aquel hombre que es Dios. Dios es 100% hombre y es 100% Dios. Esa es la maravillosa expresión de Cristo, su encarnación y su deidad. En Él habita corporalmente. Y noten que Pablo hace referencia a esta palabra, corporalmente, porque había mucha presión del gnosticismo. Y los gnósticos o gnosticismos, y mucho más en aquella época con influencia griega, Juan también escribe en su carta, ¿no?, diciendo que estos son anticristos, porque niegan que Jesucristo vino en carne. Porque ¿qué dice el gnóstico? La carne es sucia, es mala, es depravada, solamente lo espiritual. Entonces no pueden aceptar que diga cómo Dios encarnó, no es posible. Por eso dice que el que diga eso es un anticristo, es un enemigo. Y Pablo resalta esto, justamente por esa presión. Los de Colosas estaban impregnados de una cultura griega. Y si hay algo que a los griegos le encanta es el todo, el pleno, todo saber, todo conocimiento. Por eso en su carta a Colosenses Pablo escribe muchas veces diciendo todos, completos, plenos, porque eso le atraía. Y por eso dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud, pues parece una redundancia, pero toda la plenitud de la deidad. Y añade, y vosotros estáis completos en Él. Hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto entender esto? ¿Por qué nos cuesta vernos en Cristo? ¿Qué ha pasado con la iglesia cristiana evangélica después de 2000 años que hoy vive buscando al Señor? Es un serio problema. Hay hermanos que dicen, yo me voy de esa iglesia porque no siento a Dios en esa iglesia. Hay un problema según esto. Esto nos enseña de que yo no tengo que sentir a Dios acá. Es en vos tenés el problema. Si vos no sentís a Dios en vos, hay un problema. Y esto es lo que nosotros vemos. Vosotros estáis completos en Él. Pablo lo resalta, completo, otra vez la palabra, plenitud, todo completo. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados, no con circuncisión hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo Dios? Os dio vida juntamente con Él. No hay vida fuera de Él. Jesús dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Si usted tiene vida, la tiene porque está en Él. No puede haber uno que se diga cristiano y no está en Cristo. ¿Por qué? Porque está en Adán. Si está en Cristo, está completo. Está completo, Él es la cabeza. Nosotros estamos en Él. Esto es lo maravilloso del triunfo de la cruz del Calvario. Porque ¿qué hizo el Señor? Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola de en medio, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, triunfando. Allí está el triunfo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿cómo? Dice Pablo. ¿Cómo vuelven otra vez? Como si estuviesen en el mundo, se someten a preceptos,
tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Pues habéis resucitado. Entonces, si han resucitado con Cristo, ¿qué hay que hacer? Busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra. ¿Por qué? Porque allí me voy a ver yo. Pablo les decía eso. Yo me veo sentado con Cristo. ¿Lo entienden, hermanos? Fue mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, que hay un tercer día, una resurrección y se fue al cielo. Hay algo extraordinario. Por eso es que el versículo 3 de Colosenses 3, yo siempre lo cito cada vez que predico, porque para mí es una realidad doctrinal tremenda. Porque habéis muerto. Hermanos, díganse siempre, yo estoy muerto. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Yo estoy muerto. Ahí murió Adán en la cruz. Y fue vivificado, resucitado el verdadero, el Cristo. Y yo estoy acá. Pablo decía, estoy muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Por eso, en cuanto a la vida, nosotros debemos llamarnos muertos, porque mi vida está escondida, está guardada con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Maravilloso. Entonces, este punto es tan importante porque Jesús, cuando dijo en la cruz, Juan 19:30, consumado es, no fue un grito de derrota, fue un grito totalmente de victoria. Ya no experimentó otra cosa más que triunfo. Consumado es. Él dijo en ese momento lo que el sumo sacerdote dijo por 1500 años, cuando él levantaba el cuchillo y decía, consumado es, y le cortaba el cogote al último cordero que iba a ser de la expiación. Pues él era el cordero y él era el sumo sacerdote que nos convenía. Él también dijo, Padre, consumado es. Todo ha sido pagado. Tetelestai. No hay deuda. Y como dice Hebreos, lo hizo una sola vez y para siempre. Tremendo. Por eso es que la deuda pagada no hay que pagarla de nuevo. La justicia satisfecha ya no hay que satisfacerla de nuevo. No necesitamos hacer nada de esto. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo hizo. Vamos a Hebreos, rapidísimo, y vamos a ir terminando. Qué precioso que es Hebreo. ¿Le gusta Hebreo a usted? Vamos a leer el 9, Hebreos 9. ¿Dónde? Yo siempre digo Pablo, no es Pablo, pero bueno, para mí es Pablo. Tengo esa impresión de que Pablo es el que escribió, ¿no? Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo al al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿a dónde? El verdadero tabernáculo, el verdadero lugar santísimo, es el cielo mismo. Ahí entró Cristo. Él entró como cordero y como sumo sacerdote. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto es tremendo. ¿Quién entrará al lugar santo? ¿Quién? Señor, ¿quién entrará? ¿Quién habitará? El limpio de mano, el de puro corazón. El que no
Claro, está hablando de vos y de mí. El único que entró para presentarse por. Esto es mi subraye, póngale resaltador. Por nosotros, delante de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, bendito sea el Señor, ahora en la consumación de los siglos, o sea, no hay más, no espere más, lo mejor no está por venir, ya vino hace 2000 años. Se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya como sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esperen al Señor. Amén. Bueno, vamos a orar. ¿Le gustó la clase? Extraordinario, maravilloso lo que nuestro Señor hizo. Te alabamos, Padre. Qué tremendo plan. Qué perfección. Cada detalle, cada situación. Cada palabra, incluso desde los profetas. Cada situación. Oh Señor, todo apuntaba a esa cruz. Desde el momento que Jesús vino, se encarnó, caminó y habitó entre nosotros, hasta cuando fue presentado por Juan el Bautista, aún Señor viviendo cada momento, buscando a las ovejas perdidas de su redil. Gracias Señor, porque hoy sigues salvando, porque hoy sigues buscando al descarriado, porque tú nunca dejas de perdonar. Por tu sangre es eficaz para el perdón. Gracias por esta verdad. Gracias por la gloria de la cruz. Ayúdanos a vivir dignos de tu muerte y de tu resurrección, Señor. Ayúdanos a vivir dignos de ti, Señor, como embajadores, como representantes de tu reino. Qué maravilloso, Señor. Impúlsanos a compartir estas verdades con aquellos que aún no te conocen. Por amor a ti, Señor, y para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.